a cabo y acabamos de hacer lectura del pasaje que vamos a estar estudiando o considerando en este tiempo con la ayuda del Señor. Será Romanos capítulo 13 y de manera más específica desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 14. Y el título de la enseñanza o la predicación en este momento es Vistiéndonos de Cristo en amor. Vistiéndonos de Cristo en amor, porque creo que esas son las dos principales enseñanzas de esta porción de las Escrituras. Recordemos, mis hermanos y amigos, que el contexto de Romanos capítulo 13 es la santificación del creyente. Pablo está enfocado en la vida cristiana y en los deberes de todos aquellos que profesan la fe en Jesucristo, ¿verdad? Deberes que se pueden resumir en que son deberes para con nosotros mismos, deberes para con nuestros hermanos en la iglesia local, deberes para aún incluso para con nuestros enemigos, quienes nos puedan maldecir o nos puedan odiar. Y también, como vimos recientemente, estos deberes incluso van a las esferas de la sociedad, como nuestros deberes para con las autoridades superiores o con el gobierno civil, como vimos hace poco. Y hermanos, también recordemos, y amigos, lo importante de esta epístola y de esta segunda parte, por así decirlo, de la carta a los romanos, es que está enfocada en la vida y en la parte más práctica de la vida cristiana, en los frutos de un creyente. Eso nos enseña que la vida de piedad es tan importante como lo es la sana doctrina, ¿cierto? La vida de piedad es tan importante como lo es una sana doctrina. Debe ser nuestro anhelo y nuestra oración mantener un equilibrio sano entre lo que creemos, la doctrina bíblica y la práctica. Y eso es lo que Pablo nos está llevando acá en estos últimos capítulos de la epístola a los romanos. Al final seremos exhortados o amonestados en cuanto a si estamos amando, cómo estamos amando y de quién estamos vestidos, cómo estamos viviendo. Quiero dividir la enseñanza en dos partes de manera resumida. Del versículo 8 de nuestro texto, Romanos 13, del 8 al 10, nos centramos en el amor como en el cumplimiento de la ley de Dios. El amor como el cumplimiento de la ley de Dios. Y del versículo 11 al 14 vamos a aprender, o Pablo nos va a enseñar en cuanto a despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos en Jesucristo o de Cristo. Y vamos a ver qué significa eso. Pero concentrémonos en la primera parte. El amor como el cumplimiento de la ley, versículo 8 al 10. Lo primero que vemos es que el amor es una deuda, iglesia. Es como si Pablo estuviera concluyendo acá diciendo, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Él está concluyendo esa afirmación. ¿Cuál afirmación? La ley de Dios es la ley del amor. Esa es una afirmación a la que Pablo está concluyendo detrás de toda una enseñanza. Pero ¿cómo llegó el apóstol a esa conclusión? El amor es el cumplimiento de la ley. Hay una clara conexión entre el verso 7 y el 8. Volvamos a leer el 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Pablo viene hablando del deber y de los deberes cristianos, ¿cierto? Pagar a todos lo que se le debe. Eso incluye incluso el aspecto físico, los impuestos y demás, pero él después empieza a centrar en otros aspectos. Honra, respeto. Y por eso inicia en el versículo 8 diciendo, no debamos nada a nadie. No debamos nada a nadie. Y acá de manera específica no está hablando tanto del aspecto material,
de deudas o algo semejante, sino que Pablo está teniendo en mente algo, que el amor viene a ser como una deuda. Le debemos amor, en otras palabras, a nuestro ¿qué? A nuestro prójimo. Le debemos amor a nuestro prójimo. Él está pensando eso específicamente, en el amor. El amor es una deuda permanente. El amar a los demás o a nuestro prójimo es una obligación permanente. Nunca podremos decir, ya te amé lo suficiente, no te debo más amor. Hermanos y amigos, es como si siempre debemos pensar en nuestro prójimo como si fuésemos deudores suyos, como si fuésemos deudores suyos en cuanto al amor. Eso vemos en estos primeros versículos del 8 al 9. Es decir, no somos llamados a amar por un tiempo solamente, de manera temporal, para simplemente luego dejar de amar. Una deuda económica se puede saldar, ¿cierto? Se puede pagar y después de que se paga, listo, ahí todo quedó saldado. Pero el amor es una deuda que no se puede saldar. No debáis a nadie a nada, sino el amarnos los unos a los otros. Por esto es que es un deber permanente, por eso es un deber continuo. Así que piensa en tu prójimo y recordemos eso. Yo le debo amor a tal persona. Todo nuestro prójimo, y ahorita lo veremos eso, pero debemos vernos a sí mismos como deudores. Le debemos amor. Y sí, incluso a aquellas personas que nos lastiman o que nos odian o nos hacen daño. Que lo que debamos sea el amarnos los unos a los otros. En el verso 9, quiero que notemos algo juntos, hermanos. Pablo tiene en mente la segunda tabla de la ley moral de Dios. Es evidente. Cuando Pablo habla del amor y del amor a nuestros semejantes, él está considerando la ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley moral, es decir, ¿qué? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y más específicamente aún, está considerando la segunda tabla de la ley. De hecho, en el versículo 9 prácticamente la cita textualmente, en el verso 9. ¿Cómo así que la segunda tabla de la ley? ¿Acaso no es una sola? Sí, la ley moral es una, sus 10 mandamientos. A propósito, un paréntesis, recordemos que nuestra convicción es que la ley de Dios, sus mandamientos siguen vigentes y que no han sido abrogados ni quitados como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, aunque estamos bajo la gracia, ciertamente. Los primeros 4 mandamientos se les llama la primera tabla de la ley porque están directamente relacionados ¿con quién? Con Dios. Si nos fijamos en los primeros 4 mandamientos, son mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos, no tomarás su santo nombre en vano y te acordarás del día de reposo para santificarlos. Todos tienen que ver con el Señor. Pero los demás mandamientos, a partir del 5º de la ley de Dios, se centran en nuestra relación con quienes. Por eso se le llama la segunda tabla de la ley o la segunda parte de la ley de Dios, con nuestro prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás y no darás falso testimonio. Todos tienen que ver con nuestro prójimo. Y como acá el punto es el amor, entonces se centra en esa segunda parte de la ley de Dios. Sí podríamos resumir la ley de Dios, hermanos. Acompáñenme un momento en sus Biblias al Evangelio de Marcos, el capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 28 al 34. Lo leeré rápidamente. Acercándose uno de los escribas
que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Es evidente, hermanos y amigos, acá la relación que tiene este pasaje con lo que estamos viendo en este momento. En esta oportunidad, un fariseo, un escriba, un doctor en la ley, un maestro de la ley, se le acerca a nuestro Señor Jesucristo con el motivo de tentarle, de ponerle a prueba. Ya Cristo acababa de responderle a los saduceos una pregunta de la resurrección, ¿se acuerdan? Entonces este hombre, como su especialidad era la ley de Dios, le hace una pregunta acerca de la ley y le dice: Señor, maestro, con mala intención, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y vemos, hermanos, que es Cristo mismo quien enseña el resumen de la ley moral de Dios a través de estos dos grandes mandamientos. Los podríamos resumir en dos grandes mandamientos. La primera parte de la tabla de la ley de Dios, ¿cómo se puede resumir? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y noten que ni siquiera es una interpretación de Cristo. Él está citando Deuteronomio, capítulo 6. Oye Israel, el Señor es uno, y amarás. Él está citando la ley. Y lo mismo sucede con la segunda parte de la ley de Dios, hermanos. ¿Cómo se puede resumir esa segunda parte de la ley de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso él dice: el segundo es semejante. ¿Qué está citando Cristo allí? Otro texto del Antiguo Testamento. Levítico, si quieren anotar la cita, Levítico 19:18. ¿Qué dice Levítico 19:18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que Cristo lo que hace es citar las Escrituras. Citó Deuteronomio y está citando Levítico y los está resumiendo los 10 mandamientos. De hecho, en este mismo contexto el Señor dijo: ¿saben qué? De estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Ustedes saben que para resumir todo el Antiguo Testamento, la Biblia, ¿cómo le llama al Antiguo Testamento? La ley y los profetas. Cristo está diciendo: en estos dos grandes mandamientos se resume la ley y los profetas. Descansan sobre estos dos grandes mandamientos. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que ya no veamos los 10 mandamientos de manera individual, como si ya los 10 no estuvieran y solo viéramos el resumen de la ley de Dios. De ninguna manera. Lo que está haciendo es resumirlos a través de estos dos grandes mandamientos. Como estamos centrados en el segundo, surge la pregunta: ¿quién es mi prójimo? El mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo resumió el Señor o lo citó. Y Pablo lo está reconfirmando acá en Romanos 13, si ustedes lo notan. Volvamos a nuestro pasaje. Romanos capítulo 13. Verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quién es mi prójimo?
¿A quiénes debemos amar? Iglesia y amigos, según las Escrituras, nuestro prójimo son todos nuestros semejantes, todos los seres humanos. ¿De dónde viene esa palabra semejantes? Que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Especialmente aquellos con los cuales tú y yo tenemos algún tipo de contacto, familiar o de cualquier tipo, cercano, vecinos, trabajo, lo que sea. Cualquier persona con la que se pueda entablar una comunicación. Ese es mi prójimo. De manera que puede ser familia, compañeros, amigos, vecinos o hasta desconocidos si se puede entablar una conversación con alguien. ¿Acaso ese no fue el ejemplo del buen samaritano? Del Señor, nuestro Señor. ¿Y qué es amar? Si podemos identificar quién es mi prójimo, entonces ahora surge la pregunta, bueno, ¿qué es amar? Para saber si estamos amando. Es una pregunta lícita. Y si queremos conocer qué es amar según la Biblia, les recomiendo 1 Corintios 13, del 4 al 7, donde Dios define qué es el amor, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si estamos amando a nuestro prójimo? Bueno, el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una realidad evidente que todos lo sabemos, que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Eso se evidencia como en que nos cuidamos nuestro cuerpo, nos alimentamos, etcétera, ¿cierto? Nos amamos a nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No en el sentido egoísta de pecaminoso, sino que nos amamos. No nos hacemos daño. Por eso, para Pablo acá, el que ama al prójimo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo demuestra? No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. Porque lo contrario que es hacerle daño. Lo contrario de esto es hacer daño a nuestros semejantes. Por eso él dice en el verso 10 de nuestro texto, el amor no hace mal al prójimo. De manera que amar, ¿qué estamos viendo en este momento, hermanos? Aprendiendo. Amar no es meramente decir con nuestra boca que amamos. Se debe demostrar palpablemente que amamos al no hacer daño. Al no hacer daño. ¿Cómo podremos decir que amamos mientras estamos engañando, lastimando, mintiendo, calumniando, codiciando, dando falso testimonio? El que ama a Dios obedece sus mandamientos, dice las Escrituras. No hace mal al prójimo. Por eso Pablo dice, la ley de Dios es la ley del amor. Así lo podríamos resumir. El amor es el cumplimiento de la ley. Pero hay un problema, un gran problema, que el ser humano en su estado caído no podemos amar, no como Dios manda. No amamos a Dios como debemos, por eso hemos quebrantado su ley. No amamos a nuestro prójimo como debemos, por eso le hacemos daño. Sin embargo, el creyente en Jesucristo, una vez ha sido justificado por la gracia y por la fe en el Señor, y ha nacido de nuevo en el Espíritu, será capacitado para cada día conformarnos a esa ley de Dios. No para alcanzar salvación, sino porque precisamente su gracia nos alcanzó. Queremos agradar al Señor. De manera que sí, esto es para nosotros, hermanos, y que Dios nos perdone y nos ayude y nos dé gracia para poder amar al Señor y a nuestro prójimo. Pasemos a la segunda parte de nuestro texto en el tiempo que nos resta. Vuelvo a leer el versículo 11 y 12.
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta enseñanza también es hermosa, hermanos. Y primero él se centra en el tiempo. Noten que dice, y notemos que dice, y esto, o haciendo todo esto. ¿Qué cosas? Todos los deberes que viene mencionando. Desde el capítulo 12 hasta el amor, como acabamos de ver. Hagan todo esto, cristianos, es lo que dice Pablo. ¿Por qué? No solamente porque el Señor lo manda en su palabra, sino porque debemos pensar en el tiempo. ¿Cómo que en el tiempo? Conociendo el tiempo. Hemos de conocer los tiempos. Creyentes, la Biblia nos dice que vivimos en tiempos ¿qué? Peligrosos, donde nuestra fe es puesta a prueba cada día, donde batallamos con huestes espirituales en los lugares celestiales, donde batallamos con nuestro pecado remanente todos los días. Quisiera leer una cita de las Escrituras, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En nuestro texto Pablo nos está diciendo, conociendo el tiempo. Debemos conocer los tiempos y como lo dice acá, vendrán tiempos peligrosos. Y por eso somos llamados a amar al Señor con todo nuestro ser y a nuestro prójimo. ¿Por qué, iglesia? Porque vivimos en un mundo que se ama a sí mismo, como lo dice acá en Timoteo. Vivimos en un mundo que se ama a sí mismo. Vivimos en un mundo que hace mal al prójimo, que hace daño al prójimo. Vivimos en un mundo que ama más sus deleites que a Dios. Por eso Pablo dice, cristianos, levántense de su sueño. ¿Sí lo notan en el mismo versículo? Creyentes en Jesucristo, es momento de levantarse del sueño. Momento de levantarnos de todo letargo espiritual, de todo adormecimiento. Necesitamos estar despiertos para tiempos peligrosos. Necesitamos estar despiertos también ¿para qué? Para cuando venga y regrese nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar despiertos para que no nos halle desprevenidos. Levantarnos del sueño en este versículo es una advertencia de ¿qué? De estar alertas, de estar vigilantes, de estar orando. Como la parábola de las vírgenes, ¿recuerdan? Pero qué precioso es lo que dice el verso 11. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Acá hay un motivo de alegría para el creyente. ¿Cómo así que más cerca de nuestra salvación? ¿Acaso ya no somos salvos? Sí, hermanos, si estamos en Cristo Jesús ya somos salvos. Pero recuerden que la salvación no solo es la justificación. La salvación incluye todo, desde la elección en la eternidad, el llamado del Señor, la santificación. Si nosotros consideramos la santificación de un creyente, podemos decir, Dios nos está salvando. Y cuando consideramos también
en la glorificación final del creyente, en la resurrección, podremos decir el Señor nos salvará. Todo eso incluye la salvación. Eso nos lleva a pensar que lo que Pablo está pensando acá es la redención futura, completa y final. Y es cierto que está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Por qué? Porque así sea que nosotros creímos hace 50 años, hace 20 años, 10 o ayer, está más cerca de nosotros. Está más cerca de nosotros. Cada día que pasa, hermano y amigo, en realidad no es un día más. En realidad es un día menos. Cada día nuevo, en realidad es un día menos para partir y estar con Cristo o un día menos para su venida en gloria. La noche está avanzada, dice el verso 12. ¿Qué quiere decir Pablo con que la noche está avanzada? Pablo está hablando aquí figuradamente, desde luego, para dar una enseñanza. Él está comparando la oscuridad de la noche ¿con qué? Con este presente siglo malo. Con este presente siglo malo, con este mundo. Y cuando él dice que la noche está avanzada, ¿qué quiere decir? Que este presente siglo malo, como lo conocemos hoy, cada día más se acerca más a su fin. Es el ejemplo palpable. Es como si estuviésemos de noche, como si estuviese bien entrada la noche, como incluso ya es de madrugada, aún oscuro. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos la madrugada? Tú y yo tenemos la certeza y la esperanza que pronto llegará el día. Por eso él sigue diciendo, el amanecer se acerca. La noche está avanzada y el amanecer se acerca. ¿Qué pasa en el ejemplo práctico cuando son las 3, las 4, las 5 de la madrugada? Empiezan a salir los primeros colores del día. Las aves comienzan a cantar. Lo podemos notar, los colores del cielo. La noche está terminando y el día está por comenzar. De la misma manera, dice Pablo acá, se acerca el día. Cuando dice se acerca el día, es una alusión implícita de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo prometió. Por eso es llamado también el sol de justicia. Es una alusión a que cuando termine este siglo malo, iniciará el siglo venidero. Lo que marca el fin del uno, marca el inicio del otro. De la misma manera como se marca el fin de la noche y comienza el día. De manera que hay bastante consuelo para nosotros, hermanos. Finalicemos concluyendo y meditando en los últimos 2 versículos. Despojándonos y vistiéndonos. Nuestro Dios nos manda, hermanos, a que conozcamos los tiempos, pero nos da 2 mandatos también. Por un lado dice, desechemos, despojémonos, y por otro lado dice, vistámonos. ¿Sí lo notan en esos 2 versículos? Andar en la luz. Si somos creyentes en Jesucristo, dice, hemos de andar ¿qué? ¿Como de noche o como de día? Como de día, es decir, en luz, en novedad de vida. Recordemos, el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Es decir, vivamos dignamente del Evangelio, del llamamiento que hemos recibido por gracia. Andemos no como estando en tinieblas, sino como quienes han sido alumbrados por Cristo Jesús. Andemos como quienes han sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, como de día, decentemente, honestamente, dice el versículo 13. Para poder vestirnos de Cristo, que es como termina el texto, para eso primero que hay que hacer,
desvestirnos, nos llama a quitar, a despojarnos de las obras de las tinieblas. Antes de vestirnos de Cristo, hemos de despojarnos de todos nuestros harapos sucios del pecado. ¿Qué quiero decir? No podemos vestirnos de Cristo sin que primero nuestra carga sea quitada. No nos podemos vestir de Cristo teniendo abajo los harapos todavía puestos. Y noten que en el verso 13, Pablo va de las cosas más visibles a las más sutiles. Él habla acá de las obras de las tinieblas, las cuales el cristiano debe despojarse, ¿cierto? Y eso es muy similar a lo que el mismo Pablo describe en Gálatas 6, que él define como las obras de la carne, ¿recuerdan? Es prácticamente lo mismo. Y pasa de los pecados más notorios y visibles, tales como la borrachera y todos los pecados de tipo sexual, ¿cierto? De inmoralidad sexual. Son pecados que tienen que ver con nuestro cuerpo, con el dominio propio. Pero luego va más allá. Y dice también que hemos de despojarnos de aquellos pecados que no son tan notorios, pero que son sutiles e igualmente dañinos. Y que se evidencian o que pueden pasar incluso en medio de la iglesia. Los pleitos, las contiendas y las envidias. Por tanto, se nos llama a despojarnos del viejo hombre con sus deseos pecaminosos. ¿Para qué? Para vestirnos de Cristo Jesús, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No hemos de despojarnos de nuestros harapos para quedarnos sin vestirnos de Cristo. Sería lo mismo, ¿sí saben? Tratar de vestirnos de nuestros harapos para no vestirnos de la justicia de Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Están en la misma condición delante del Señor el que practica el libertinaje, como el moralista que está sin Cristo, como el religioso que está sin Cristo. Y el mandato positivo aquí es vestidos. ¿De quién? Miren que no está hablando de una moralidad meramente externa, hermanos y amigos. El pasaje no dice, vístanse de buenas obras. Claro, estas vendrán naturalmente. Pero dice, vístanse de otra persona, del Señor Jesucristo. Y cuando habla de Cristo se refiere especialmente a su justicia, a su justicia. A vestirnos con las túnicas, con el manto de la justicia del Hijo de Dios, la cual es perfecta. La justicia de Cristo es la única que satisface al Padre, a Dios el Padre. Es una manera de decir, hermanos, que la justicia de Cristo sea nuestra justicia. Hay un pasaje que ahorita recuerdo, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Si quieren anotar la cita, es Zacarías capítulo 3. Allí hay una visión de un sumo sacerdote llamado Josué, y que Satanás lo está acusando. ¿Y saben qué pasa? Ese sacerdote llamado Josué, dice ese texto, que tenía las túnicas sucias, inmundas, y por eso el enemigo lo acusaba. Pero después, esas túnicas son quitadas y se le pone una ropa de gala, blanca y resplandeciente. ¿Saben qué tipificaba eso ya desde el profeta Zacarías? Esto que estamos viendo. Vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Insiste en despojarnos, dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué se refiere a esto, hermanos? Los deseos de nuestra naturaleza. Recuerda que
Un creyente aún hay pecado en nosotros. Aún hay una ley en los miembros de nuestro cuerpo, decía Pablo. Y aquí somos llamados a no proveer, a no satisfacer los deseos pecaminosos que aún moran en nosotros. Es como si Pablo dijera que mueran de hambre esos deseos, no los alimenten. Por eso Pablo en otro lugar de las Escrituras dice, haced morir lo terrenal que hay en nosotros. Voy a leer ese texto y veamos la similitud que tiene con lo que hemos visto en este momento. Ese pasaje es Colosenses 3, del 5 al 10. Voy a leerlo, hermanos, y noten la conexión que hay con lo que hemos aprendido en Romanos 13. Colosenses 3, del 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, mire lo que menciona, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí notan la conexión, hermanos? Nos habla de revestirnos del viejo hombre, nos habla de pecados abiertos y visibles, pero también de la ira, del enojo, de la malicia. Antes de pasar a nuestras aplicaciones prácticas, hay algo que también llamó mi atención y que quisiera mencionarlo, solo para decir cómo es el Señor y su providencia y su soberanía. Hermanos, Dios siempre va a usar su palabra para llamar a los hombres y a las mujeres a Cristo, al arrepentimiento y a la fe, y puede usar cualquier texto de las Escrituras. Romanos es una epístola que Dios a lo largo de la historia de la iglesia la ha usado mucho para atraer a muchas personas a Cristo. En su momento vimos que, por ejemplo, el reformador Lutero vino a la fe leyendo Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Pero hay otro hermano en la historia de la iglesia que Dios utilizó el texto que hoy hemos visto para llamarlo a la fe y el arrepentimiento. Al hombre a que me refiero es Agustín de Hipona, que más adelante vendría a ser uno de los teólogos más importantes de la historia de la iglesia. ¿Cuál fue la cita bíblica que él leyó y con la cual sus ojos fueron abiertos? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mientras este hombre se encontraba en la ciudad de Milán, en Italia, él estaba sentado bajo un árbol y escuchó unos niños que gritaban, toma y lee. Y él tenía a la mano una copia de las Sagradas Escrituras. Abrió su Biblia y hace algo que nosotros normalmente no haríamos. La abrió y lo primero que vio fue lo que leyó. Y lo primero que leyó fue la cita que acabamos de leer. Y estas fueron sus palabras según su propio testimonio de conversión. Cuando leyó Romanos 13, del 13 al 14, dijo lo siguiente, abro comillas, fue como si la luz de la certeza hubiera inundado mi corazón y todas las sombras de la duda se disiparon para siempre. Es hermoso cómo Dios puede usar su palabra, hermanos, para traernos al Evangelio, incluso de textos, de versículos donde uno pareciera que, pero hermanos, vestidos del Señor Jesucristo, es el Evangelio, es el Evangelio. De manera que para finalizar, quienes son creyentes y profesan la fe en Cristo, despojémonos del viejo hombre, desechemos las obras de las tinieblas, porque como dice la Escritura, que ni aún se nombre entre nosotros estas cosas,
como conviene a santos. Efesios 5:3. Si aún estamos en pecados, en tinieblas, te ruego que vengas a Cristo Jesús. Él puede quitar tu culpa, Él puede quitar tus harapos. Si vienes a Él, Él dará ropas nuevas y resplandecientes, mejores, las más blancas y resplandecientes. Serás vestido de la justicia de otra persona que es perfecta, y es Cristo. Vestidos en Jesucristo es el Evangelio. Y si no estamos vestidos de Cristo y su justicia, pereceremos. Al final, en el día del juicio final, todo dependerá solo de esto, de quién estás vestido. O estarás vestido en la justicia de Cristo, o estarás con los harapos del pecado. Creyentes, gocémonos y alegrémonos, porque la noche está por acabar y se acerca el gran día. El día está por llegar. ¿Amaremos más las tinieblas a la luz? Debemos unirnos a Juan en los últimos versículos de la Biblia y decir: ven, Señor Jesús, porque Cristo dijo: ciertamente vengo en breve. Despertémonos de nuestro sueño y que el Señor nos conceda la gracia de amar al Señor, amar a nuestro prójimo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por habernos hablado a través de estos versículos de la epístola a los romanos. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo tan fresca como cuando se escribió por primera vez. Sigue siendo útil para nuestras almas. Hoy te queremos pedir perdón, oh Dios, porque ciertamente hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo ante tus ojos. Reconocemos que no te amamos como debemos hacerlo. Reconocemos que hemos quebrantado tu santa ley. Reconocemos que no amamos a nuestro prójimo tal como deberíamos y como nos amamos a nosotros mismos. Perdónanos por esto y te rogamos que nos des la gracia, que nos capacites para cumplir la ley del amor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de los tiempos y anhelar que llegue el día y que la noche acabe, que el presente siglo finalice, que comience la vida nueva, la vida eterna. Y también te ruego, Señor, en esta mañana, que quites nuestras ropas sucias, nuestros harapos del pecado. Tú eres el único que puedes quitar estas túnicas, estas ropas sucias, que nadie puede lavar, que nadie nos puede quitar, y ponernos los mantos justos de tu mismo Hijo, Jesucristo. Solo te ruego, Padre, en esta mañana, que nos des la gracia para estar vestidos de Jesucristo. Te adoramos y te damos gloria y descansamos en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.